Buen día, mis queridas y queridos estudiantes. El día de hoy procederé a explicarles el uso de estas dos expresiones que es I wish, desearía, deseo, anhelo, y if only, que sería sí y solo sí, o cuando está hablando uno como con ensoñación, uno dice, si tal cosa fuera real, sería el uso de este if only. Va a ser utilizado de dos maneras diferentes, es decir, con el uso del pasado simple y con el uso del would, y van a significar cosas completamente diferentes o se van a utilizar para cosas completamente diferentes. Entonces, primero, ¿cuándo utilizo el I wish y el if only con pasado simple? Cuando yo quiero hablar de situaciones que no tienen cambio en lo absoluto. No es posible cambiarlas, pero uno desearía que tuvieran un resultado o una forma diferente. Por ejemplo, yo digo algo como, por ejemplo, yo soy calvo, como se pueden dar cuenta. Entonces yo digo, ojalá o desearía tener más cabello, por ejemplo, pero no es posible, porque ya es una realidad y ya es algo que acepté, pero es un deseo que yo tengo. Entonces yo digo, I wish I had more hair, por ejemplo. No es algo que pueda cambiar, no es algo que mágicamente pueda chasquear mis dedos y me crece el cabello, entonces es imposible. O por ejemplo, yo voy tarde para el trabajo, por alguna razón de la vida. Y no hay nada que pueda hacer al respecto porque hay mucho trancón, mucho tráfico. Entonces yo digo, si solo tuviera un poco más de tiempo para llegar. If only I had more time to get there. Pero no es posible. Entonces, cuando yo utilizo el I wish o el if only con el pasado simple, es para hablar de situaciones que no se pueden cambiar, pero que yo desearía que sí fuera así. Entonces, desearía tener más tiempo, perdón. Si fueras más joven, por ejemplo, en un trabajo, que ya uno está muy mayor y no le dicen, si solo fueras más joven te daría el trabajo, por alguna razón. Desearía que ella viviera en este país, pero no es posible, vive en su país y no puede venir acá. Entonces, si trabajara más duro, pero es una persona que no lo hace, que no trabaja tan duro, entonces no es posible. Un aparato, por ejemplo, si funcionara mejor, lo podría utilizar más frecuentemente, no sé, un celular que ya está viejito y es muy lento, entonces utilizo algo así. Si solo conociéramos a más personas, entonces estamos haciendo una rifa y no sabemos a quién venderle, entonces digo, si solo conociéramos más personas. Siguiente. Desearía que hubieran intentado otra opción. Entonces, y tenían un examen o un ejercicio y solo intentaron una de las opciones y les fue mal. Entonces, yo digo, ¿cómo desearía que hubieran intentado otra opción? Algo así. O si solo se ejercitaran más frecuentemente. Entonces yo veo que un estudiante llega muy cansado, sin respiración. Y llegó tarde por esa razón, no sé, por alguna razón. Y perdí un examen. Entonces digo, si se ejercitara más frecuentemente, habría podido correr más y habría llegado a tiempo. Entonces, el pasado simple lo utilizó para situaciones que no son posibles ser cambiadas, pero yo desearía que sí fuera así. El siguiente es con el uso de would. Cuando yo utilizo I wish o if only más would, primero deben tener algo en cuenta. Muy, muy, muy importante. Would es un verbo modal. Los verbos modales tienen dos características. Característica número uno. Nunca cambian. No importa cuál sea el sujeto, siempre va a ser would. Nunca would's ni nada de eso. No existe would, siempre es would. Número dos. El verbo que yo utilice después de un verbo modal jamás va a cambiar. Entonces, por eso, would stop, would speak, would write, would chew, would use, would have, would pay, would be. Mientras que aquí siempre es el pasado simple, es decir, la segunda hilera de la lista de verbos, aquí
es el verbo como en la primera fila, es decir, en infinitivo, sin conjugación. Entonces quiero que recuerden eso. Siempre que utilice el would no cambia y el siguiente verbo tampoco. Siempre va a ser I would stop, you would stop, she would stop, he would stop, it would stop, we would stop, you would stop, they would stop. No importa cuál sea el sujeto, siempre va a ser igual. Siempre. ¿Listo? Entonces ya tenido eso claro, ¿para qué utilizamos ese wish o if only con would? Cuando hay algo que nos molesta, algo que nos fastidia mucho, por alguna razón. Entonces, por ejemplo, alguien, el profe, que está en clase y está masticando con la boca abierta y súper duro. Entonces ustedes dicen, oh my God, por Dios, si solo dejara de masticar tan duro, o desearía que dejara de masticar tan duro. Entonces, por ejemplo, yo, de pronto a veces procrastino mucho, entonces me molesto conmigo mismo y me digo, desearía que dejara de procrastinar. Yo digo, oh my God, cómo desearía que yo dejara de procrastinar, pero no es fácil, porque ya es algo que está muy dentro de mí, entonces muy difícil cambiarlo. Entonces, no es que sea imposible, pero es muy difícil o sería complicado en el momento cambiarlo. Mientras que aquí siempre, imposible. ¿Listo? Entonces, desearía que dejara de procrastinar. Yo dejara de procrastinar. Si solo hablara más. Usted, por ejemplo, casi no habla, no hace preguntas, por eso casi no entiende. Entonces yo, ojalá hablaras más para poder explicarte, para poder responderte preguntas. Desearía que ella escribiera más claramente, porque le leo y no le entiendo. Entonces, desearía, ojalá que escribiera más claramente, diferente. ¿Listo? Si solo no mascara tan duro, por ejemplo. El ejemplo que les dije al principio aquí. Desearía que utilizara menos energía. Entonces tengo un parlante, por ejemplo, pero la factura me llega carísima al final del mes y por eso no lo puedo utilizar tanto. Entonces yo digo, si solo utilizara menos energía. Pero pues complicado, me molesta que utilice tanta energía, pero no sé cómo hacer, no soy electricista, no sé cómo cambiarle algo. Sería posible de pronto mandarlo a algún reparador, pero no sería sencillo. Aquí, si solo tuviéramos más ayuda, de pronto el profe es negligente y no nos ayuda. Entonces digo, si solo tuviéramos más ayuda, nos entenderíamos mejor. Ojalá nos prestara más atención. Que ustedes prestaran más atención, por ejemplo. Entonces estamos en clase y ustedes no me prestan atención y yo digo, si solo me prestara más atención, entenderían mejor el tema. Y aquí, finalmente, si solo fuera más puntual. Ustedes, ellos, ellas. Entonces, esto lo utilizo para algo que puede molestarme, pero que puede tener cambio, mientras que esto lo utilizo para algo que yo desearía que pudiera cambiar, pero no es posible. Y esa es la forma en que utilizo I wish, if only con pasado simple y I wish, if only con would. Muchas gracias por su atención. Por favor, lleguen a clase con preguntas y miren la descripción para ejercicios de práctica.